Soy Jacobo de Villaurrutia López y Osorio, el primer presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Libre de México. Nací el 23 de mayo de 1757 en Santo Domingo. Fui oidor de la Gran Audiencia de Guatemala. El rey Carlos IV ordenó por real cédula mi traslado a la Nueva España, donde me nombró alcalde del crimen de la Audiencia, de la que fui el único integrante en apoyar el movimiento autonomista de la Nueva España. Fundé con Carlos María de Bustamante el Diario de México. El 28 de marzo de 1825, el Congreso Constituyente me nombró presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Libre de México. En 1827 dejé el cargo y después fui ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy vamos a hablar de un dominicano que fue el primer periodista dominicano, el creador del primer periódico que aparece con frecuencia diaria en México, al estilo del que venía publicándose en Madrid junto al periodista e historiador mexicano Carlos María Bustamante. Hoy hablaremos del dominicano Jacobo de Villaurrutia, quien además apoyó el proceso que llevó a Iturbide a proclamar en 1821 el Plan de Iguala y promugnó para México una solución autonomista o independiente gobernado por un monarca de la familia de los Borbones. Tras la fundación de la República en 1824, fue el primer presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Libre de México. Y antes de continuar con el video, permíteme recordarte que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario, tan sencillo y práctico como no lo conocía o sí lo conocía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Ahora sí, seguimos con el video. A pesar de ciertas diferencias entre la independencia de México y de la República Dominicana, hay ciertas características similares. Incluso interesantes personalidades dominicanas dieron su valiosa contribución a la cristalización del hecho emancipador mexicano. La abdicación de los reyes de España en Bayona en 1808 y la intervención francesa en la península produjo en la Nueva España, hoy México, la cefalía en el trono español y una profunda crisis como nunca antes había acontecido. En el Cabildo Abierto el 9 de marzo de ese año afloraron graves contradicciones. El licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, miembro del ayuntamiento, propuso que a falta de rey la soberanía había vuelto al pueblo. Allí intervino un dominicano prominente, Jacobo de Villaurrutia, juez de la Real Sala del Crimen de la Audiencia, y planteó una tesis no tan radical como la anterior, pero que daba apertura al proceso independentista. En base a las leyes de Indias, consideró que como América no pertenecía a la nación española, sino a la corona representada en sus monarcas ausentes estos, Nueva España como las Indias en su generalidad volvían a la situación anterior a la conquista, por lo cual propuso que la Nueva España no reconociera ninguna junta de la península y se creara una representación de todas las clases sociales que gobernara con autonomía de la metrópoli. La idea de Villaurrutia fue calificada de subversiva y derrotada por el grupo hispanófilo de la clase dominante, y así Nueva España continuó bajo el dominio de España. Pero a pesar de esto, la idea emancipadora y el sentimiento liberador y patriótico continuaron vivos y de manera progresiva y creciente hasta la eclosión revolucionaria en 1810. El 16 de septiembre de ese año, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, abrazado a ideas liberales, democráticas y sociales, proclamó la independencia de México. Villaurrutia nació en la ciudad de Santo Domingo en 1757. A los pocos años de su existencia fue enviado por su padre a España, inició allí su formación académica, realizó sus estudios en artes, teología y derecho en 4 de las principales universidades españolas de ese tiempo. Con su claro ingenio emprendió la carrera literaria en la península, dejando buena fama en sus universidades y confirmando el concepto tan disputado de la capacidad y viveza de los ingenios de los naturales de América. En Alcalá de Henares sostuvo un acto de lógica y otro de física en Toledo. Defendió en la misma Toledo con extraordinario aplauso un acto de dialéctica, lógica, metafísica, física, ética, aritmética, geometría, óptica, música, astronomía y retórica.
y en esta universidad recibió los grados de bachiller, licenciado y maestro en artes. No queriendo seguir la carrera eclesiástica, adoptó la de la jurisprudencia y recibió, previos todos los requisitos y exámenes rigurosos, los grados de licenciado y doctor en leyes en la citada Universidad de Toledo. El primero el 14 de mayo de 1781 y el segundo el 18 del mismo mes y año. Después de 20 años de residencia en España y habiendo renunciado a varias magistraturas en ella, por el deseo de volver a ver a sus padres y patria, lo consiguió al fin viniendo a América. En mayo de 1792 fue nombrado oidor de Guatemala. Allí se hizo célebre, como asienta el señor Alamán, por el fomento que dio a las artes y a las instrucciones públicas, fundando una sociedad económica de amigos del país. Esta sociedad dio un gran impulso a la industria, a las nobles artes y a la literatura nacional. El virrey Branciforte informó a la corte en este sentido y por una medida política y de opresión a las colonias a la que se quería tener dependientes en un todo de la madre patria, se suspendió dicha sociedad de orden del rey. La misma suerte corrió el periódico que publicaba y que estableció, pues antes de él no existía más que una gaceta mensual muy insulsa, y el señor Villaurrutia publicó su periódico semanalmente y lo hizo verdaderamente útil a la instrucción y adelantos del país. En 1808 fue promovido el señor Villaurrutia a la plaza de alcalde del crimen de México, acaso por separarlo de Guatemala, donde se consideraba peligroso. Aquí como en Madrid, pues también en España fue periodista. Estableció un periódico que comenzó a salir el 1 de octubre de 1805, titulado El Diario de México, auxiliado del licenciado Carlos María de Bustamante, con el que sustituyó a la gaceta mensual que había, copiando el formato del Diario de Madrid, aunque de contenido diferente. Para Villaurrutia hacía notable falta un proyecto como este, que ha producido tan buenos frutos en todas las naciones, que inspira la ficción a la lectura y proporciona un medio el más sencillo y fácil para comunicar sus ideas y adelantar sus facultades. Igualmente se apura el discurso, se excita el amor a la virtud y todo influye para civilizar la plebe y reformar sus costumbres. Tuvo que competir con la Gaceta de México, el periódico que, contrario a conceder espacio político o de opinión a los criollos, cancelaba y criticó los trabajos que publicaba el diario. Denunció propósitos y conjuras y no cesó en su oposición al dominicano el señor Villaurrutia. Escribió: no pierde de vista la desunión e independencia de esta colonia, ni se estableció desde luego el diario con otro objeto, si se registra con todo cuidado todos los discursos subversivos que se hallan en cuanto tomas y colecciones se encuentren, y hasta llegar a la mofa, sátira y denigraciones contra los europeos con un espíritu decidido. Hacia 1808 el Diario de México tenía 396 suscriptores. Sus lectores eran canónigos, maestros, científicos, militares, jueces, abogados, comerciantes y 7 mujeres. Abordaba los más diversos temas. Era un deleite leer las noticias de ciencia, recitar los sonetos y letrillas, comentar los consejos de moral para la vida diaria y los anuncios de propiedades a remate. Además de aprenderse los cantos religiosos, relatar los asuntos históricos, acercarse a la literatura, reflexionar sobre la velada crítica que los editores hacían de la situación virreinal, en las que salía a relucir la educación, la política y la cultura. La llegada de los comisionados de la Junta de Sevilla obligó al virrey a convocar una reunión, que se celebró el 31 de agosto de 1808, a la que asistieron representantes del ayuntamiento y de la audiencia. En ella, los comisionados solicitaron su reconocimiento y el envío a Sevilla del apoyo y los recursos de la Nueva España. Villaurrutia, en su intervención, demostró lo infundado de la petición y propuso al virrey que convocase una asamblea de diputados de Nueva España, con el fin de que se instalara un gobierno que proveyera las necesidades ocurrentes. Sin embargo, la oposición de la audiencia obligó a celebrar nuevas reuniones, y en las votaciones del día 9 de septiembre se estableció una mayoría favorable a la propuesta del alcalde del crimen para que se convocase un Congreso General de los Diputados del Reino.
Tras la asonada de los seguidores de Gabriel de Yermo y de la audiencia, la prisión y muerte de Primo y de Talamantes y la desbandada de sus seguidores, Villaurrutia y los suyos cayeron en desgracia, por lo que con la llegada en 1810 del virrey Venegas y al ser acusados de tramar conspiraciones y redactar escritos subversivos, fueron encausados y sufrieron persecución. Junto con el marqués del Apartado y demás sobrinos, Villaurrutia apoyó el proceso que llevó a Iturbide a proclamar en 1821 el Plan de Iguala y propugnó para México una solución autonomista o independiente gobernado por un monarca de la familia de los Borbones. Tras la fundación de la República en 1824, fue el primer presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Libre de México. En 1827 dejó el cargo y fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de México hasta su muerte por cólera morbus en 1833. ¿Eras tú de los que conocías la historia, el trabajo y el legado de nuestro dominicano Jacobo de Villaurrutia? Lo conocí y conocí su trabajo una vez estando aquí en México, ya que en República Dominicana no recuerdo haber escuchado de él. De hecho, hay muy poca información de él en República Dominicana. Casi toda la información que encontré de él fue del lado mexicano. De hecho, de la poca documentación que encontré de él del lado de República Dominicana fue escrita por un ex embajador dominicano que había aquí en México. Déjalo en los comentarios porque así le voy midiendo de cuántos lo conocían y cuántos no. También de esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas, dejando un comentario tan sencillo y práctico como si lo conocía o no lo conocía. También recuerden que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like y suscribiéndose. Así que recuerden compartirlo, darle like si les gustó y sin más, nos vemos en la próxima.